Buen día a todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Judith Rodríguez y soy licenciada en Intervención Educativa. Actualmente estoy realizando mis estudios de posgrado en el área de Educación Especial de la Universidad IEXPRO. Innovación para la excelencia profesional. El taller que presentaré tratará sobre el papel del lenguaje y pensamiento de Vygotsky. Como punto de partida iniciaré con el tema el papel del lenguaje en el desarrollo mental del niño. Y quiero que reflexionemos sobre algo. ¿Qué sería de nosotros sin el lenguaje? El lenguaje no solo nos permite comunicarnos, sino también organiza nuestro pensamiento y estructura nuestra mente. En esta presentación exploraremos cómo el lenguaje está interconectado con el pensamiento y la memoria y cómo esta relación define nuestro desarrollo cognitivo. En esta primera diapositiva hablaremos sobre la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo. El lenguaje es fundamental para desarrollar habilidades mentales avanzadas como pensar, recordar y planificar. El lenguaje actúa como guía para organizar el pensamiento, por ejemplo, al hablar contigo mismo mientras planificas una tarea. El lenguaje no solo permite comunicarnos, sino que también organiza y da sentido a nuestras experiencias. Por ejemplo, al recordar un evento especial, usamos palabras para organizar y entender lo que sucedió. La relación bidireccional entre el lenguaje, pensamiento y memoria están mutuamente influenciadas, ya que el lenguaje afecta al pensamiento. Al aprender nuevas palabras, tu pensamiento se vuelve más complejo. Por ejemplo, aprender el significado de solidaridad puede hacerte reflexionar sobre ayudar a otros. El pensamiento influye en el lenguaje. Al tener una idea, buscas palabras para expresarla. Por ejemplo, pensar en una solución y luego explicarla. O la memoria utiliza el lenguaje para recordar algo a menudo, ya que usamos palabras para escribir como por ejemplo comprar leche para no olvidarlo. En resumen, el lenguaje es una herramienta que usamos para pensar y resolver problemas y gracias al lenguaje organizamos nuestras ideas y experiencias de forma más clara. El lenguaje y el pensamiento y la memoria trabajan juntos ayudándose entre sí. Luria nos habla sobre el pensamiento y el lenguaje. Nos dice que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta que transforma nuestro pensamiento. Gracias al lenguaje podemos usar símbolos y conceptos abstractos que nos ayudan a resolver problemas y a planificar. Por ejemplo, cuando pensamos en algo tan sencillo como mañana tengo una reunión, estamos usando el lenguaje para organizar nuestras ideas y anticiparnos el futuro. El lenguaje transforma el pensamiento. Mejora la manera en que pensamos, ayudándonos a organizar y a expresar ideas de forma más clara y complejas. Sin el lenguaje solo tendríamos imágenes o sonidos en la mente, pero con palabras podemos darle forma y comunicarlas. La construcción de los conceptos abstractos son ideas que no podemos ver o tocar, como por ejemplo la palabra amor o justicia. El lenguaje nos permite hablar de estas ideas. Sin el lenguaje sería difícil reflexionar sobre estos temas abstractos. Según Luria, el pensamiento no puede separarse del lenguaje, ambos evolucionan simultáneamente. El lenguaje y el pensamiento están conectados. Al aprender más palabras, mejoramos nuestras habilidades de pensamiento y resolución de problemas. Cuanto más desarrollamos el lenguaje, más complejos se vuelven nuestros pensamientos. En resumen, Luria nos dice que el lenguaje mejora el pensamiento al darnos herramientas como símbolos y signos para organizar y comunicar ideas. Nos permite pensar en conceptos abstractos como la palabra libertad o felicidad, que no se pueden ver ni tocar. Según Luria, el lenguaje y el pensamiento siempre crecen juntos. Si desarrollas tu lenguaje, también mejorarás cómo piensas. Por ejemplo, el lenguaje nos ayuda a organizar tareas difíciles como planificar un proyecto o resolver problemas. En resumen, el lenguaje no solo nos permite comunicar, sino también organizar, crear y reflexionar sobre cosas más complejas y abstractas que van más allá de lo que podemos ver o tocar. Luria nos habla de los procesos psicológicos superiores y el lenguaje. Estos procesos como la memoria lógica, la atención controlada y la resolución de problemas no son innatos. Se desarrollan gracias al uso del lenguaje y la interacción social. Por ejemplo, la memoria de un niño pequeño puede ser limitada, pero cuando aprende a usar palabras o herramientas como dibujos, mejora su capacidad de recordar. ¿Qué son estos procesos? Son las habilidades mentales avanzadas que permiten realizar tareas complejas como pensar lógicamente, resolver problemas o recordar.
porque estos procesos están mediados por el lenguaje. Estos procesos no surgen de manera natural, sino que se desarrollan mediante herramientas culturales, principalmente el lenguaje, que organiza y potencia funciones como la memoria, la atención y el razonamiento. La memoria lógica es la capacidad de recordar información de manera organizada. Aquí el lenguaje, como repetir palabras en voz alta, ayuda a mejorar la memoria. La atención controlada es la capacidad de concentración mientras se ignoran distracciones. Aquí el lenguaje interno, como decir enfócate, ayuda a mantener la atención. En la resolución de problemas es la capacidad de analizar situaciones y encontrar soluciones. Aquí el lenguaje organiza los pasos lógicos necesarios para resolver problemas. Estas funciones se desarrollan gracias a la interacción social. Estas habilidades no se aprenden de forma aislada, sino mediante la interacción con otras personas. Según Vygotsky, el aprendizaje comienza a nivel social y luego se internaliza de manera individual. Vygotsky nos habla sobre la memoria y pensamiento. Vygotsky también nos dice algo similar a Luria, pero se enfoca en cómo el lenguaje transforma la memoria. Inicialmente nuestra memoria es natural, como la de los animales, pero con el lenguaje se convierte en una memoria mediada. Esto significa que usamos herramientas culturales como palabras, notas o dibujos para recordar. Vygotsky afirma que la memoria y el pensamiento no son habilidades aisladas. Ambos se desarrollan a través del lenguaje y las interacciones sociales. Por ejemplo, un niño aprende los colores gracias a las explicaciones de los adultos y con el tiempo puede recordar y pensar en ellos por sí mismo. El pensamiento comienza con las conversaciones. Los niños inician su pensamiento al hablar en voz alta durante las interacciones sociales. Con el tiempo, estos pensamientos se internalizan, es decir, comienzan a razonar sin hablar. El lenguaje organiza la memoria y facilita el aprendizaje. El lenguaje actúa como etiquetas que organizan la información y ayudan a recordarla. Sin el lenguaje, la memoria sería menos eficiente. Vygotsky también nos menciona sobre la zona de desarrollo próximo. Esto significa aprender con ayuda. Los niños pueden aprender tareas más difíciles con la ayuda de los adultos o compañeros más experimentados. Ejemplo, un niño suma números pequeños por sí solo, pero necesita ayuda para sumar números más grandes. A medida que recibe ayuda, lo que antes requería apoyo se convierte en una habilidad independiente. Ahora hablaremos sobre la internalización. Este es un concepto clave de Vygotsky que explica cómo aprendemos. Primero interactuamos con otras personas y luego ese conocimiento se convierte en algo propio. Por ejemplo, cuando un niño aprende a amarrarse los zapatos con ayuda de un adulto, eventualmente lo hace solo porque ya internalizó ese proceso. ¿Qué es la internalización del conocimiento? Esta internalización es el proceso en el que las funciones sociales, como las acciones aprendidas a través de la interacción con otras personas, se convierten en funciones individuales, es decir, acciones que la persona puede realizar por sí misma. Esto permite que lo aprendido se integre a la forma de pensar y actuar de la persona. En la primera etapa de la internalización es a través de las interacciones sociales, en donde el aprendizaje ocurre a través de la interacción con otros, como son los papás, los maestros, los compañeros de clase. Ejemplo, un niño puede aprender a resolver un problema matemático con la ayuda de un adulto. En esta etapa, el lenguaje es fundamental para aprender de los demás. En la segunda etapa, viene siendo la internalización del lenguaje y el pensamiento, en donde el niño internaliza lo aprendido y ya no necesita la ayuda de otros para resolver problemas, pues ahora puede hacerlo por sí mismo utilizando el lenguaje y el pensamiento adquirido. Un ejemplo es un niño aprende a resolver problemas matemáticos con la ayuda de su mamá. Al principio ella le explica los pasos y el niño los repite. Después de varias repeticiones, el niño los resuelve de manera independiente. Aquí se utilizaron las dos etapas. La primera etapa, el niño necesitó la ayuda de su mamá, que fue la interacción social. En la segunda etapa, el niño ya internalizó el proceso y lo realiza solo. Aquí ya se interiorizaron el lenguaje y el pensamiento.
El lenguaje como mediador del pensamiento. El lenguaje es el mediador entre lo que pensamos y lo que hacemos. Nos permite regular nuestra conducta, planificar y resolver problemas. Por ejemplo, si un niño está construyendo un rompecabezas, puede hablar consigo mismo diciendo, primero pongo esta pieza aquí y luego pongo esta otra pieza allá. Esta autorregulación a través del lenguaje es lo que nos ayuda a completar las tareas. El lenguaje es una herramienta fundamental no solo para comunicarnos, sino también para regular, planificar y organizar el pensamiento y las acciones, ayudándonos a resolver situaciones complejas. ¿Cómo funciona el lenguaje como mediador? Regula la conducta propia y ajena, planifica acciones futuras y resuelve problemas complejos. Al regular la conducta propia y ajena, el lenguaje nos permite controlar nuestras propias acciones y la de los demás. Por ejemplo, un niño que planea en voz alta lo que hará o un maestro que da instrucciones claras. Al planificar acciones futuras, el lenguaje ayuda a organizar y estructurar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, decir, voy a estudiar por 1 hora y luego descansaré 15 minutos. Ayuda a anticipar y organizar actividades. Y resolver problemas complejos, el lenguaje facilita la organización del pensamiento para resolver estos problemas. Por ejemplo, al resolver un problema matemático, hablarse a uno mismo sobre los pasos a seguir ayuda a estructurar los procesos de manera efectiva. El pensamiento se convierte en acción organizada. El lenguaje permite transformar el pensamiento en acciones claras y organizadas y nos ayudan a planificar y estructurar lo que pensamos para poder actuar de manera coherente. Un ejemplo es cómo se utiliza el lenguaje para organizar ideas al escribir un informe. De manera general, el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino que actúa como una herramienta esencial para regular nuestras propias acciones y la de los demás, planificar lo que vamos a hacer, resolver problemas complejos y gracias al lenguaje convertimos pensamientos en acciones organizadas, facilitando la toma de decisiones y la ejecución de tareas. En esta diapositiva se presenta la idea de que el lenguaje, la memoria y el pensamiento están profundamente interconectados y se potencian mutuamente. Es decir, estos 3 elementos no son independientes, sino que influyen entre sí de manera constante. El lenguaje no solo es un medio para comunicarse, sino que se organiza y se potencia tanto la memoria como el pensamiento. El lenguaje ayuda a estructurar y organizar las ideas en nuestra mente, facilitando la forma en que pensamos y recordamos. Al usar palabras y conceptos, nuestro cerebro puede organizar mejor la información, haciéndola más accesible y comprensible. La memoria no es simplemente un almacén donde guardamos información, sino que se organiza y se estructura con base en el lenguaje. Lo que recordamos depende de cómo hemos organizado la información mediante el lenguaje. Cuanto mejor estructuramos la información con palabras y conceptos, más fácil es recordarla. El lenguaje facilita que la memoria sea un proceso activo de organización, no solo de almacenamiento pasivo. La interacción social como base del desarrollo. Vygotsky también destaca que la interacción social es fundamental para el aprendizaje. Es en relación con los demás donde adquirimos herramientas culturales como el lenguaje. Por ejemplo, un niño que observa a sus padres escribir puede aprender a usar el lápiz y papel como herramientas para expresar sus ideas. El aprendizaje como un proceso social. Según Vygotsky, el aprendizaje no ocurre de manera aislada, es un proceso profundamente social. Las personas aprenden y desarrollan sus habilidades principalmente a través de la interacción con otros, especialmente adultos o compañeros de clase más experimentados. La interacción con otros es clave del desarrollo. La interacción social permite que los niños adquieran herramientas culturales como el lenguaje, la escritura y conceptos matemáticos. Estas herramientas no solo son físicas, sino también simbólicas, como las palabras y los números. Al participar en actividades sociales, los niños aprenden a usar estas herramientas y comienzan a integrarlas en su propio pensamiento. La construcción del conocimiento compartido. Esta construcción ocurre cuando las personas trabajan juntas para resolver problemas o aprender algo nuevo. Un ejemplo es, un niño aprende a escribir observando
cómo un adulto traza las letras y escuchando las explicaciones. El adulto guía al niño, quien poco a poco asimila las habilidades y las hace suyas. Este proceso de aprendizaje colaborativo fomenta la internalización de las herramientas y habilidades adquiridas durante la interacción. El aprendizaje de la escritura. Imaginemos a un niño que está aprendiendo a escribir. Como primer punto, interactúa con el adulto. El adulto le muestra cómo sostener el lápiz y formar letras. Como punto número 2, hacen el uso de signos y herramientas culturales. El niño observa las letras, que vienen siendo las herramientas culturales, y sigue las instrucciones verbales, que son los signos. Y por último, la internalización. Con el tiempo, el niño podrá escribir solo, porque ha integrado lo aprendido de la interacción en su propio pensamiento. Como resumen, Vygotsky enfatiza que el desarrollo humano no es solo biológico, sino que depende de las relaciones sociales y de las herramientas culturales transmitidas por la sociedad. La interacción social es esencial para adquirir conocimientos y habilidades que con el tiempo se vuelven parte del pensamiento y las acciones del individuo. El lenguaje en el desarrollo infantil. El lenguaje desempeña un papel crucial en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños desde una edad temprana. No solo les permite comunicarse, sino que también les ayuda a organizar sus pensamientos, controlar su comportamiento y aprender de su entorno. Los adultos tienen un rol esencial en este proceso, ya que actúan como guías en el aprendizaje del desarrollo y su uso efectivo. Desde que son pequeños, los niños aprenden el lenguaje y su uso a través de conversaciones y experiencias compartidas con los demás. Estas interacciones no solo desarrollan su vocabulario, sino también sus habilidades para pensar y resolver problemas. El lenguaje les permite a los niños se expresen y comprendan a los demás. Las conversaciones refuerzan conceptos básicos y sociales como lo son los números, los colores, normas. Un ejemplo, un niño pequeño que aprende el nombre de los objetos mientras juega con sus padres. Los adultos actúan como mediadores en el desarrollo del lenguaje, enseñando a los niños cómo usar palabras para entender el mundo y resolver problemas. ¿Cómo los padres pueden ayudar? Explicando ideas de forma clara, haciendo preguntas que guíen al niño a pensar más profundamente, mostrando cómo organizar pensamientos con el uso del lenguaje. Un ejemplo, un adulto que ayuda a un niño a construir un rompecabezas, preguntándole, ¿qué pieza crees que va aquí? A medida que los niños desarrollan su lenguaje, también aprenden a usarlo para controlar su comportamiento y emociones. Esto se conoce como autorregulación. Les ayuda a calmarse en situaciones difíciles, por ejemplo, diciendo, puedo hacerlo cuando enfrentan un desafío, y le permite planificar acciones y seguir instrucciones. Como resumen, el lenguaje es una herramienta fundamental en el desarrollo infantil porque promueve el aprendizaje mediante la interacción social, ayuda a organizar pensamientos y resolver problemas, contribuye al control emocional y conductual, y el papel de adulto es guiar y apoyar al niño para que use el lenguaje de forma efectiva en todas estas áreas. Para finalizar esta primera parte, quiero que nos llevemos esta idea. El lenguaje no solo es una herramienta para hablar, sino es el pilar del desarrollo cognitivo humano. Sin él, no podríamos organizar nuestros pensamientos, recordar información compleja ni interactuar con el mundo de manera significativa. Como decía Vygotsky, el lenguaje transforma nuestro pensamiento y nos permite transformar nuestro entorno. En esta segunda parte exploraremos conceptos clave en la teoría de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo y el lenguaje escrito y cómo estos se relacionan con el aprendizaje. La zona de desarrollo próximo es un concepto central que nos ayuda a entender cómo los estudiantes avanzan en su aprendizaje con el apoyo adecuado de un compañero o maestro. La zona de desarrollo próximo es el espacio entre lo que un alumno puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con ayuda. Por otro lado, el lenguaje escrito es una herramienta cultural que transforma nuestro pensamiento y nos permite desarrollar habilidades más complejas. No solo sirve para comunicarnos, sino que también amplía nuestra capacidad de reflexión y abstracción. El objetivo aquí es reflexionar sobre cómo la combinación de estos dos conceptos puede enriquecer nuestra práctica educativa promoviendo aprendizajes más significativos y sostenibles. ¿Cómo podemos aprovechar estas ideas en el aula? Esto es lo que comenzaremos a explorar.
Podemos aprovechar estas ideas en el aula utilizando estrategias de enseñanzas basadas en la colaboración y mediación. Por ejemplo, diseñar actividades en la zona de desarrollo próximo, proponer tareas que sean desafiantes pero alcanzables con apoyo, como el trabajo en equipo o tutorías entre pares. Esto permite que los estudiantes avancen gradualmente hacia la independencia. Fomentar el lenguaje escrito como herramienta cognitiva, incorporar actividades que relacionen la escritura con la reflexión y el análisis, como diarios de aprendizaje, mapas conceptuales, resúmenes, ayudando a los alumnos a estructurar su pensamiento. Crear un entorno de aprendizaje social. Promover la interacción entre los estudiantes para que el aprendizaje ocurra a través del diálogo, hacer preguntas y el intercambio de ideas. De esta forma, la mediación en la zona de desarrollo próximo y el uso del lenguaje escrito transforman el aula en un espacio dinámico donde los estudiantes desarrollan habilidades tanto cognitivas como sociales. La zona de desarrollo próximo. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el concepto de la zona de desarrollo próximo, que es un concepto clave en la teoría de Vygotsky, pero explicado por Moll, 2014. Este término se refiere a la diferencia entre lo que un estudiante puede hacer por sí solo y lo que puede lograr con ayuda. La zona de desarrollo próximo nos muestra que el aprendizaje ocurre a través de la interacción social, donde el docente y los compañeros cumplen un papel fundamental como mediadores. Esto significa que para fomentar un aprendizaje significativo debemos ir más allá de lo que el estudiante ya domina, llevándolo hacia nuevos retos con apoyo. En el esquema que ven aquí se distinguen 3 niveles. Primero, lo que el estudiante ya sabe. Segundo, lo que puede aprender con ayuda, es decir, su zona de desarrollo próximo. Y tercero, lo que aún no puede alcanzar. Este modelo nos recuerda la importancia de ajustar la enseñanza al nivel adecuado para facilitar el progreso de cada uno de los estudiantes. Los principios claves de la zona de desarrollo. La zona de desarrollo próximo no es algo fijo. A medida que el estudiante avanza, la zona se expande, lo que abre nuevas oportunidades de aprendizaje. Esto nos lleva al primer principio. La zona de desarrollo próximo es dinámica y cambia constantemente. Por otro lado, la interacción entre el maestro y el estudiante debe ser intencional. Esto significa que debe estar planificada y ajustada a las necesidades específicas del estudiante para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo. El uso de herramientas culturales son esenciales y estructuran el aprendizaje dentro de la zona de desarrollo próximo, permitiendo que el estudiante internalice el conocimiento de manera efectiva. Como reflexión, Moll nos recuerda que el aprendizaje no es transferir conocimiento, sino construirlo juntos. Esto enfatiza que el proceso educativo es una colaboración activa entre el maestro y el estudiante. Ahora hablaremos del lenguaje escrito como una herramienta cultural, basándonos en las ideas de Vygotsky 2000. Primero, es importante entender que el lenguaje escrito no aparece de una forma espontánea en las personas. Su desarrollo depende de la mediación, es decir, la interacción social con otras personas que guían este aprendizaje. Vygotsky menciona que tiene una prehistoria, porque se origina a partir del uso de signos y símbolos, que son la base de su desarrollo. El lenguaje escrito no solo sirve para comunicarnos, sino que se transforma nuestro pensamiento, haciéndolo más reflexivo y analítico. Es una herramienta cultural que cambia la forma en la que organizamos y procesamos la información. Además, el lenguaje escrito tiene características importantes. Es más abstracto que el lenguaje oral, ya que no está ligado al contexto inmediato. Requiere planificación y memoria porque debemos estructurarlo antes de plasmarlo. Finalmente, no solo comunica, sino que organiza también el pensamiento, ayudándonos a reflexionar de manera más profunda. En resumen, el lenguaje escrito es un proceso mediado y una herramienta poderosa que nos ayuda a pensar de forma más compleja. A continuación hablaremos sobre las etapas en la adquisición del lenguaje escrito, un proceso que es fundamental en el desarrollo de los niños. Este proceso se desarrolla en 3 etapas, la inicial, la intermedia y la avanzada. Cada una de estas etapas presenta características y necesidades distintas que deben ser atendidas con estrategias adecuadas. En la etapa inicial,
los niños comienzan a imitar el lenguaje escrito. Esto no significa que escriban correctamente desde el principio, pero lo que hacen es intentar reproducir símbolos y letras como una forma de imitar lo que ven en su entorno. Usan dibujos o trazos como una especie de pretexto para el texto. Este es un primer paso hacia la escritura. Ejemplo, imaginemos que un niño hace garabatos en un papel creyendo que está escribiendo. Aunque no sean palabras, este acto de imitación es fundamental para su aprendizaje. En la etapa intermedia, los niños empiezan a aprender las reglas y convenciones del lenguaje escrito. Aquí ya son capaces de identificar las letras, palabras y cómo se organizan. Comienzan a usar el lenguaje como una herramienta para expresar ideas. Es un momento clave donde las bases de la escritura se van consolidando. Un ejemplo, los niños empiezan a escribir frases sencillas como mi perro corre, hoy hace frío, utilizando las reglas de ortografía que van aprendiendo poco a poco. En la etapa avanzada, la escritura se convierte en un medio de pensamiento autónomo. Ya no se limita solo a copiar o a expresar ideas sencillas, sino que los niños pueden reflexionar sobre lo que están escribiendo, organizar sus pensamientos y generar textos más complejos. Un ejemplo de esta etapa es un niño puede escribir un cuento o un ensayo breve, demostrando que tiene la capacidad de organizar sus ideas de manera coherente y reflexiva. Como reflexión final en este punto, es importante recordar que cada una de estas etapas requiere mediadores, es decir, estrategias y actividades que se adaptan a la zona de desarrollo próximo del estudiante. Esto asegura que el niño pueda avanzar de manera significativa y efectiva a través de las etapas del lenguaje escrito. Por lo tanto, la adquisición del lenguaje escrito no solo es una cuestión de aprender a escribir, sino también de comprender cómo estas etapas requieren atención específica basadas en el desarrollo cognitivo de los niños. En esta diapositiva hablaremos sobre la relación entre la zona de desarrollo próximo y el lenguaje escrito. Dos conceptos claves en el desarrollo cognitivo. La zona de desarrollo próximo es el espacio en el que los estudiantes, con la ayuda de un adulto o compañero más capaz, pueden realizar tareas que aún no son capaces de hacer por sí solo, como ya se había mencionado anteriormente. Ese es el contexto ideal para enseñar el lenguaje escrito. Al estar en la zona de desarrollo próximo, los estudiantes pueden avanzar progresivamente hacia una mayor autonomía en la escritura. Las actividades guiadas, como los dictados compartidos o las escrituras en colaboración, son ejemplos claros de cómo se puede utilizar la zona de desarrollo próximo. Estas prácticas permiten que los estudiantes aprendan de manera más eficaz, ya que reciben el apoyo necesario para ir adquiriendo habilidades y destrezas que luego podrán aplicar de forma independiente. Por último, el lenguaje escrito no solo es una habilidad importante por sí misma, sino que también amplía las capacidades cognitivas de los estudiantes. A medida que los estudiantes escriben, reflexionan sobre las palabras, las estructuras y los significados, lo que refuerza su aprendizaje y favorece el desarrollo de otras habilidades cognitivas, como lo es la memoria y el pensamiento crítico. En resumen, la zona de desarrollo próximo crea un entorno ideal para la enseñanza del lenguaje escrito y a su vez expande las capacidades cognitivas, impulsando un aprendizaje más profundo y duradero. En esta diapositiva vamos a ver cómo podemos llevar la teoría de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky a la práctica en el aula, brindando algunas sugerencias para docentes y ejemplos concretos que fomentan el aprendizaje colaborativo y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Como sugerencia número 1, actividades de escritura en pares o en grupos. Una manera excelente de aplicar la zona de desarrollo próximo es diseñando actividades donde los estudiantes más avanzados puedan ayudar a aquellos que están en un nivel de desarrollo más bajo. Al trabajar juntos, se puede reforzar habilidades mientras comparten sus conocimientos. Número 2. Herramientas culturales. Incorporar herramientas culturales como gráficos, esquemas o cuentos no solo enriquece la actividad, sino que también hace que el aprendizaje sea más significativo y comprensible para los estudiantes, adaptándose a su contexto cultural. Número 3. Retroalimentación guiada. Es importante usar la retroalimentación
de una forma ajustada a la zona de desarrollo próximo, brindando apoyo constante para que los estudiantes puedan avanzar poco a poco hacia la independencia. Esto se logra mediante preguntas que les guíen y les ayudan a reflexionar sobre lo aprendido. Reflexiones escritas sobre el aprendizaje. Fomentar que los estudiantes escriban sobre lo que han aprendido les ayuda a estructurar su pensamiento, consolidando los conceptos de forma más clara y profunda. Un ejemplo concreto de esta aplicación sería la siguiente actividad. Actividad: crear una historia corta en equipo. En esta actividad los estudiantes trabajan en grupos y cada uno escribe una parte de la historia. Durante el proceso, el docente o un compañero más avanzado proporciona orientación y apoyo en la escritura. Este ejercicio no solo facilita la interacción social y el trabajo colaborativo, sino que también permite que los estudiantes se enfrenten a nuevos desafíos dentro de su zona de desarrollo próximo, mejorando sus habilidades lingüísticas y cognitivas de manera efectiva. De esta manera, las aplicaciones prácticas de la teoría de Vygotsky no solo hacen que los estudiantes avancen en su aprendizaje, sino que también promueven un ambiente colaborativo y de apoyo dentro del aula, fundamental para su desarrollo integral. Como conclusión, en esta diapositiva resumiremos los puntos claves de lo que hemos aprendido sobre el papel del lenguaje en el desarrollo del pensamiento, especialmente en la zona de desarrollo próximo. Primero debemos de recordar que la zona de desarrollo próximo nos enseña la importancia de la mediación social en el proceso de aprendizaje. Esto significa que el entorno y las interacciones con los demás, especialmente con los docentes, juegan un papel crucial en el avance de los estudiantes. Además, el lenguaje escrito no solo es una habilidad técnica, sino una herramienta cultural que tiene el poder de transformar el pensamiento, permitiendo que los estudiantes organicen y expresen sus ideas de manera más compleja y crítica. Por último, quiero resaltar que los docentes son la guía esencial en este proceso. Ellos no solo transmiten conocimiento, sino que facilitan la construcción de mentes reflexivas y críticas en sus estudiantes. Así que como conclusión, el enseñar el lenguaje escrito no solo estamos desarrollando habilidades académicas, sino también construyendo mentes reflexivas y críticas que serán esenciales para su desarrollo personal y social. Para finalizar, quiero dejarlos con una reflexión importante, que nos ayudará a llevar todo lo que hemos aprendido en nuestra práctica diaria. Una de las preguntas claves que debemos hacernos es: ¿cómo podemos integrar estos conceptos en nuestra enseñanza diaria? Nos hemos centrado en la zona de desarrollo próximo, la mediación social y la importancia del lenguaje escrito, pero ahora es esencial pensar en cómo podemos aplicar estas ideas dentro del aula, en nuestra interacción con los estudiantes y en las estrategias que utilizamos para fomentar un aprendizaje profundo y reflexivo. Es una invitación a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros podemos contribuir al desarrollo de los estudiantes, no solo en términos de conocimiento, sino también en su capacidad de pensar críticamente y reflexionar sobre el mundo. Muchas gracias, se despide con gusto Judith Rodríguez. Nos vemos.